Hola chiquillas y chiquillos, espero que estén muy bien. Y bueno, para mí es un placer volver a, entre comillas, vernos, pero que ustedes me puedan ver también y que sepan que no he desaparecido. He tenido algunos problemas de aparatos tecnológicos, por lo tanto estar como tan activa en Instagram me ha costado bastante porque mi celular, como les comentaba, muere, o sea, deja de funcionar y se prende cuando se le da la gana. Entonces, eso. Con este video entonces damos por comenzado el segundo semestre y vamos a ver este PowerPoint que tiene total relación, es basado en la guía número 1 que se envió el 6 de octubre. Lo que vamos a ver en esta guía principalmente y en este video es el concepto de poder en filosofía. Objetivos de aprendizaje: comprender la concepción moderna del poder y luego analizar y fundamentar problemas presentes en ejemplos que entrega la profesora en la actividad de cierre, considerando el concepto poder e implicancias en la vida cotidiana por medio de una guía de contenidos reforzada con un video explicativo, o sea, en el Instagram de la asignatura, potenciando la capacidad de opinar y argumentar del o la estudiante. En indicadores de evaluación, ustedes deben leer atentamente la guía de contenidos. De hecho, antes de ver este video deben ya tener leída la guía de contenidos y luego venir a ver el video. Y a partir de ahí lograr comprender el concepto poder desde una perspectiva filosófica política, y para ello ve y o lee el material cuando tengas la disposición para hacerlo, porque cuando tengas la disposición o no sé, en tu casa esté como haya menos ruido externo, va a ser mucho más fácil para ti poder concentrarte y poder aprender, no sé, con una o dos lecturas. Yo siempre recomiendo mínimo dos, pero estamos en tiempos complicados quizás como para exigir tantas lecturas en una pura materia si ustedes tienen muchas otras materias. Entonces comenzamos con qué es el poder. Antes de adentrarnos en el poder moderno desde una perspectiva moderna, tenemos que tener en cuenta qué es el poder como palabra y su significado, para así ir desprendiendo, ir conectando ciertas cuestiones con lo que nos va a decir la filosofía sobre el poder. Del poder se dice que es la posibilidad de hacer algo en la capacidad de influir sobre las demás personas, ya sea para que tomen una decisión, piensen o se comporten de cierta manera. Con esta definición muy general y básica del poder, plantea y reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles situaciones te parecen que representan un correcto uso del poder? ¿Por qué? ¿Cuáles les parecen que suponen una arbitrariedad, un abuso o un atentado a sus derechos? ¿Por qué? Me acordé del meme que salían tres circulitos y decía, en uno eran como niños de 5 años, profesores de filosofía, Backstreet Boys, y en el centro decía Tell Me Why por la canción Tell Me Why. Ya, volvemos a la seriedad. ¿Qué características tienen en común las situaciones en las que se considera adecuado el uso del poder? Aquí algo muy importante es cuando dice es la capacidad de influir sobre las demás personas. Esto no lo vamos a ver directamente en esta guía, sino que en la guía 2 cuando veamos el tema de la biopolítica y biopoder. Y allí nos vamos a dar cuenta que precisamente el poder no se tiene en la mano, no se tiene concentrado así como yo agarro, no sé, un celular o cualquier cosa, no tengo nada a mano. Sino que el poder se ejerce y todos podemos ejercer poder y a todos nos pueden ejercer poder. Entonces, en esta definición que es súper básica, es muy de diccionario, es súper interesante esta parte porque tiene conexión con lo que vamos a ver, eso sí, en la próxima guía. Nuestra herencia del concepto poder.
Tenemos que tener en cuenta que si bien ahora vamos a ver el concepto de poder moderno, el concepto de poder moderno proviene de cierta herencia y esa herencia va a ser la antigua Roma y por lo tanto nos vamos a retroceder muchos siglos, unos cuantos siglos, para ver a Platón y Aristóteles de una manera muy rápida. El poder en Platón. El poder en los griegos siempre va a estar vinculado con lo político. Entonces aquí cuando Platón intentamos hacer una especie de definición del poder de Platón, tiene relación precisamente en cómo se organiza o cómo debiese organizarse una polis, etc. Dice, en Platón el ejercicio de la política es el distintivo del ciudadano. Porque sí, en Grecia los hombres libres debían ejercer la política y era distintivo esto y estaba vinculado con el poder. Dice, el ejercicio de la política es distintivo del ciudadano, pero ese poder de participación está determinado por la calidad de los ciudadanos y solamente ciudadano el que participa en los poderes en tanto por naturaleza era descendiente de ciudadanos y no pertenece a extranjeros ni a artesanos ni a los domiciliados. ¿Qué quiere decir esto? Antes, la ciudadanía está ligada al poder del saber o poder que se deriva del conocimiento sobre el arte de hacer política y defender la ciudad. La función pública exige tiempo libre para ponerlo al servicio del poder. El ciudadano era el hombre virtuoso. Tenemos que tener en cuenta que en Grecia, y esto va a servir también para Aristóteles, la esfera pública y privada eran esferas muy características y que por nada del mundo se confundían. En la esfera privada se encontraban todos aquellos y todas aquellas acciones que no soportaban, que eran tremendamente vergonzosas para la luz pública. ¿Y quiénes estaban en la esfera privada doméstica? La mujer, los niños, los esclavos y extranjeros. Aquí el tema es que tú, por ejemplo, podías ser un extranjero con mucha plata, pero al ser extranjero no tenías esta facultad para poder ser ciudadano. Entonces aquí el tema no va como por un tema de ser extremadamente rico, sino del tener ciertas posibilidades para salir de la esfera privada y dedicarte a los asuntos públicos en la esfera pública, es decir, políticamente, actuar políticamente, sin que ello implique que, no sé, tu casa se desarme y quedes sin comer y mueras por inanición. Había igual como un mínimo. Yo debía tener garantizado para ser ciudadano el poder dedicarme a la vida política sin que ocurra esto que les mencionaba, que era, no sé, perder la casa, perder esclavos, etc. Luego el poder en Aristóteles, la sociedad es un hecho natural para Aristóteles, en consecuencia el hombre es un ser esencialmente sociable. Más que las abejas, la naturaleza arrastra instintivamente a todos los hombres a una asociación política. Aquí, ojo, no confundan que porque aquí dice que la sociedad es un hecho natural, la esfera social con la esfera política. Porque en los griegos la esfera social no tenía mucha importancia. Existía, pero era muy no mal mirada, pero le faltaba eso, que pusieran más atención en ella. Porque hoy en día la esfera social existe súper fuerte y de hecho es más fuerte que la esfera privada y la esfera pública. Pero en los griegos no. ¿Por qué? Porque el asunto de los seres humanos, donde se resolvían los asuntos, era en la esfera pública, privada, o sea, pública, política. Donde se resolvían los temas de la supervivencia de la especie, como el comer, el alimentarse, el hacer una casa, etcétera, era en la esfera privada. Y la esfera y la esfera social era una esfera que remitía simplemente a la asociación. Por lo tanto, para los griegos no era importante porque hay animales que se asocian. Entonces, la asociación así como así no es característica solo de los seres humanos.
Dice, a partir del origen natural de la sociedad, Aristóteles justifica la desigualdad inherente a la sociedad, la cual se expresa en la existencia de hombres libres, esclavos, bárbaros y griegos. El hombre y la mujer, el padre y los hijos. El Estado como organización política resultante de la asociación de los individuos, familias y pueblos se origina para resolver las necesidades básicas de la vida y el fin de la satisfacción de ellas. Espérenme un momento que esto me perturba. Ahí debe ir un punto. Y esto debe ir junto. Ahí sí. Ya, retomamos entonces. También tenemos que tener en cuenta que para los griegos y en Aristóteles fundamentalmente, el poder, o sea, el hecho de que existiesen esclavos no era al azar ni era como una cuestión mal vista, porque para ellos eso era natural, o sea, deben existir esclavos para que puedan existir hombres libres que puedan dedicar su vida al arte de la política y entenderse y cultivarse en lo que va a ser cómo gobernar y cómo llevar a cabo las polis. Y ahora sí, con esta introducción de los griegos, Platón y Aristóteles, nos vamos a la concepción moderna del poder. Coloco esta imagen porque es la más característica de uno de los filósofos que vamos a ver, que es Thomas Hobbes, con su representación del Leviatán. Si ustedes ven, este hombre gigante está compuesto por muchos hombres pequeñitos. Y cuando veamos a Thomas Hobbes, vamos a entender el por qué este hombre gigante, que sería el poder soberano, está compuesto por tantos hombres pequeñitos, que serían el pueblo. El poder en Thomas Hobbes. La biografía tanto de Thomas Hobbes como de Baruch Spinoza la encuentran en la guía, porque la guía está mucho más extensa. Y bueno, aquí les coloqué una foto para que nos vamos familiarizando con los rostros también. Dice, para Hobbes, la naturaleza dista mucho de ser idílica y perfecta. En realidad es salvaje y primitiva. Y esta contienda tiene su origen en nuestra misma constitución como cuerpos movidos por pasiones. Pero ello no implica que los humanos no tenemos decisiones racionales, sino todo lo contrario. Toda la teoría de Hobbes se basa en lo que hacemos constantemente. El estado de naturaleza se opone al estado artificial, que es la vida organizada en una sociedad civil, es decir, el estado de naturaleza, que es donde está la barbarie, es primitiva, es salvaje, y aquí una frase característica de Hobbes, es donde se encuentra la guerra del todos contra todos, es completamente opuesta a la sociedad civil, que es una sociedad organizada. Y aquí es interesante el tema del Leviatán, porque el Leviatán vendría a ser este poder soberano que nos estructura, nos organiza en una sociedad civil. ¿Y por qué es importante este vínculo de palabras entre el Leviatán, que es un cuerpo creado por muchos cuerpos más, y organizada? Porque es un cuerpo que tiene órganos, es un cuerpo que tiene organicidad, está organizado para poder funcionar. Porque para Hobbes también el estado de naturaleza era un estado de puro caos, en donde al no existir el derecho, o más bien en donde todos tienen derecho a todo, se pierde el derecho individual y cualquiera puede arrebatarme la vida, así como también yo le puedo arrebatar la vida a cualquiera. Entonces los seres humanos no podemos vivir en esa situación de amenaza constante, y por lo tanto necesitamos estructurarnos, crear leyes, etc. Para ello, Thomas Hobbes va a decir que hay que crear una sociedad civil que esté organizada y en donde nosotros pactemos. ¿Qué vamos a pactar? Vamos a ceder ciertos derechos al poder soberano para que este poder soberano pueda cuidarme del peligro que implican los otros hombres cuando no están bajo un marco legal. Es este marco legal que va a constituir la sociedad civil el que me va a proteger de que no venga cualquiera y me mate porque sí. Y me mate porque sí y no tenga ningún tipo de sanción, porque ya sabemos que en una sociedad civil
enmarcada en un marco jurídico, si alguien te mata, debiese siempre tener repercusiones para la persona. Luego dice, sin un poder soberano la vida termina por ser solitaria, pobre y el resto de adjetivos que listamos a propósito de la longevidad de nuestro protagonista. Pasamos entonces rápidamente al poder en Baruch Spinoza. Creo que esta es una de las concepciones más bonitas de poder, porque acá poder proviene del latín potestas, que significa autoridad, potestad. Sin embargo, en Baruch Spinoza, poder proviene del latín potentia, que significa potencia. Y esa diferencia es abismal, primero, y segundo, por una cuestión netamente personal, lo aclaro, me parece mucho más noble, no sé cómo verbalizarlo bien, el tema del poder en Spinoza. Para entender el poder en Spinoza debemos entender primero otro concepto que también es muy spinoziano, que es el concepto de conatus. ¿Qué es el conatus? Conatus viene del latín, que significa fuerza, como un impulso, como un motor que te mueve. Y bueno, la potencia en realidad también es eso, eso que te mueve, eso que te dan ganas de actuar. Cuando uno está impotente es porque ya se entregó completamente a todo, y no tienes cómo moverte, no tienes cómo actuar. En cambio, la potencia y el conatus, que es esta fuerza, es todo lo contrario. Dice, el conatus es un empeño universal en pos de la autoconservación, pues todos se esfuerzan por conservar su propio ser. Ahora debemos dirigirnos hacia el aspecto de los afectos y las emociones. ¿Por qué? Porque el poder, la potencia y el conatus va a estar estrechamente vinculado al tema de los afectos y las emociones. Y esto va a ser interesante porque mientras que en esta época de Spinoza los filósofos se centraban mucho en lo que era el alma, Spinoza pone el ojo en el cuerpo. Y de hecho una de las grandes preguntas que abre Spinoza y que es retomada actualmente en la filosofía contemporánea es precisamente ¿qué puede un cuerpo? Cuando se aplican leyes totalmente restrictivas e incluso un poco con tintes irracionales, ¿qué se está haciendo allí? Se está tratando de inmovilizar a un cuerpo, no un alma. Entonces eso es interesante también porque además Spinoza hace ese realce en el cuerpo que muchos filósofos habían olvidado, porque el cuerpo era una cuestión mundana que se mezclaba con este mundo sucio, lleno de pecados y de impurezas, etc. Toda la vida afectiva de las personas se van a basar en el conatus, es decir, en esta fuerza potenciadora. El esfuerzo no es algo originalmente psicológico, y aquí es lo importante, que uno puede pensar que el esfuerzo es una cuestión solamente de, no sé, hoy me desperté con ganas de ser esforzado, entonces ya, voy a dar lo mejor de mí. Y Spinoza dice que no es solo psicológico, sino que gobierna por igual medida o en iguales partes la mente y el cuerpo. Aquí Spinoza nunca deja de lado el cuerpo, que era muy común en los años en el que él hacía filosofía. Dice, Spinoza se refiere al esfuerzo de la mente sola, que sería la voluntad, proveniente del latín voluntas, y al del conjunto del ser humano compuesto por mente y cuerpo, que sería el apetito, del latín appetitus. Aunque no al esfuerzo del cuerpo solo, el apetito va a ser fundamental en el conato o en el conatus y se identifica con el deseo, salvo por el hecho de que el deseo implica conciencia y el apetito no. Y acá también el tema de los deseos va a ser importante, porque mientras que muchos filósofos trataban de enaltecer la razón a extremos, muy extremos, Spinoza no. Spinoza se va hacia aquellas cuestiones que pueden parecer en Hobbes características salvajes del ser humano, que podrían ser los afectos, las emociones, ciertos deseos, el apetito, etcétera. Y esto tiene mucho que ver con psicología. Ustedes, como son cuarto medio, alcanzaron a tener psicología en tercero medio,
y puede que les haga sentido aquello. Lo bonito de Spinoza es que va a decir que los afectos tristes nos degradan y nos dejan en cierto grado de impotencia. En cambio, los afectos felices, alegres, los afectos alegres, son los que nos dan esta potencia, esta fuerza, este conatus para poder hacer cosas. Por lo tanto, es importante, no está prohibido no sentir nunca tristeza, sino que no quedarnos ahí por siempre impotentes, sino que ya puedo estar triste un día, una semana, pero de allí mismo también tengo que sacar este otro lado que serían los afectos alegres que me dan esta fuerza, energía y potencia para poder actuar políticamente. De hecho, Gilles Deleuze, que es un filósofo que yo he nombrado mucho, va a decir, voy a parafrasear porque no tengo la cita aquí en la mano, que lo que precisamente nos entrega el neoliberalismo, que es el sistema económico global, y no solo económico, también político, porque hoy en día está esa especie de amalgama político-económico, en donde el neoliberalismo de lo que se encarga es de insertarnos deseos artificiales, cuestiones que no necesitamos, mantenernos siempre atenta o alerta de las cuestiones nuevas, de lo que es trending topic, y cuando no podemos satisfacer los deseos, y esto es muy de psicología, la persona se frustra y comienzan así a aparecer los afectos tristes. ¿Por qué? Porque va a ser más importante para un cierto poder establecido que las personas estén tristes e impotentes a que estén alegres y vivaces con esta potencia para actuar. Por último, y para cerrar esta cápsula, que no sé cuántos minutos llevamos, recuerda realizar la actividad por Google Formulario. Reflexiona sobre los contenidos a partir de allí. Analiza y fundamenta el siguiente ejemplo. Hitler utilizó su gran poder para exterminar una etnia. No podemos decir que el poder así utilizado es bueno. La duda se plantea. ¿Es bueno el poder por sí mismo o no? Aquí tienen que argumentar y desarrollar. Y en Hobbes y Spinoza existe un vínculo entre una perspectiva buena y o mala sobre el poder. Fundamenta, desarrolla y argumenta. Eso sería entonces la cápsula del día de hoy. Nos demoramos 22 minutos. Igual nos pasamos un poco porque lo ideal son 15 minutos. Pero bueno, espero que se haya entendido. Ustedes saben que si no contesto el Instagram es porque mi celular no está del todo bien. Por lo tanto, lo más factible siempre va a ser el correo. Y eso, espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video de la guía número 2. Adiós.